Vamos a iniciar la clase y todos en sus lugares van a cerrar sus ojitos para hacer la oración del día. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. El tema que vamos a ver hoy en clase es la oralidad. La oralidad es la expresión de la palabra hablada. Es la forma más natural, elemental y original de la producción del lenguaje humano. Es un hecho social que permite la adquisición de costumbres, creencias e históricas propias y comunitarias, la relación con otras personas y grupos y la transmisión de experiencia y saberes. De la oralidad tener en cuenta: claridad, precisión, objetividad, oportuno e interesante. A continuación, los voy a dejar con un video. Hola, bienvenidos al segundo taller de expresión creativa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las técnicas de expresión oral. Vamos a partir con la definición de expresión oral. ¿Qué es lo que se entiende por expresión oral? Podemos decir que es un conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con eficiencia y efectividad. Para que podamos comunicar efectivamente nuestro mensaje tenemos que tomar en cuenta los siguientes factores. Este tiene que ser claro, preciso, objetivo. Tenemos que coger un momento oportuno para poder comunicarlo y tenemos que también hacer que nuestro mensaje sea interesante para poder mantener cautiva a la mayor cantidad de gente. Mencionados estos factores importantes a considerar, vamos a definirlos ahora. ¿Qué es lo que se entiende por claridad? Debemos entregar un mensaje claro para que sea fácil de decodificar y así quien lo reciba lo haga de la manera correcta y no entienda algo que nosotros no queríamos que entendiese. Tiene que ser preciso. La información tiene que estar precisa, completa, y no debe escaparse ningún detalle en nuestro mensaje. Tiene que contener todos los aspectos que nosotros consideremos relevantes. Tiene que ser objetivo. La información que entreguemos tiene que ser veraz, auténtica, y tenemos que tomar en cuenta el respaldo de confianza con el que nosotros estemos argumentando nuestro mensaje, para que así sea lo más imparcial posible. Y tenemos que coger claramente un momento oportuno para poder comunicarlo. Tiene que ser el momento preciso, no antes ni después. Y por último, nuestro mensaje tiene que ser interesante, tiene que ser atractivo para quienes estén escuchándolo. En adición a los elementos del mensaje que tenemos que considerar como importantes al momento de comunicarlo, también tenemos que considerar aspectos relacionados a la prestancia física del interlocutor, ya sean la voz, la postura, la mirada, la dicción, la fluidez y la emotividad. ¿Y qué significa cada uno de estos elementos? La voz tiene que ser empleada de manera correcta. Esta nos va a ayudar a mantener la atención de nuestro público y a enfatizar en los puntos que necesitamos destacar. Si hablamos de postura, tenemos que evitar vernos rígidos. Tenemos que mostrarnos lo más naturales posibles, mostrarnos serenos, dinámicos. Tenemos que lograr establecer una cercanía con el auditor a partir de la manera en que ellos nos ven. La mirada también es un factor importante a considerar al momento de comunicar nuestro mensaje, ya sea a una persona en particular o al público que nos esté escuchando. Si nosotros logramos mantener un contacto visual, la persona que nos va a estar escuchando se va a sentir acogida, va a saber que nosotros estamos pensando en ella al momento de comunicar el mensaje.
La dicción hace referencia a la manera en que nosotros empleamos las palabras para poder argumentar lo que estamos diciendo de manera coherente. Tenemos que tener un buen dominio del idioma para que así la persona que nos está escuchando logre comprender de la mejor manera nuestro mensaje. Que nuestro mensaje sea fluido, que la manera en que nosotros estemos comunicando el mensaje sea fluido significa que tenemos que usar las palabras de manera espontánea, natural y continua. Sin fluidez vamos a perder la atención del público. Y por último, pero no menos importante, nuestro mensaje tenemos que transmitirlo de manera emotiva. Hay que proyectar pasión por lo que uno está comunicando. De esta forma vamos a poder convencer, sensibilizar y persuadir a todas las personas a las que le estemos entregando nuestro mensaje. Bueno, de esta forma concluimos el segundo taller de expresión creativa. La siguiente actividad es para desarrollar. ¿Qué entiendes por expresión oral? Justifica tu respuesta. ¿Expresa temor al expresarse frente a un público? ¿Sí o no o a veces? ¿Sientes pena al expresarse frente a sus compañeros de clase? ¿Encierra con un círculo? ¿Sí o no o a veces? ¿Sientes miedo al equivocarte frente a los demás? ¿Sí o no o a veces? ¿Explico con claridad el mensaje al transmitir? ¿Sí o no o a veces? A continuación, les estaré colocando un test donde dice el nombre, el correo electrónico y qué comunico. A continuación encontrarán unas preguntas que ayudarán a determinar cuáles son las dificultades que más se presentan a la hora de expresarse oralmente ante un público o aula de clase. ¿Qué comunico? A continuación encontrarán unas preguntas que te ayudarán a determinar cuáles son las dificultades que más se presentan a la hora de expresarse oralmente ante un público o aula de clase. ¿Expresa temor al expresarse frente al público? A. Muy frecuentemente. B. Frecuentemente. C. Ocasionalmente. D. Raramente. 2. ¿Sientes pena al expresarse ante sus compañeros del aula? A. Muy frecuentemente. B. Frecuentemente. C. Ocasionalmente. D. Raramente. Tercera. ¿Tienes miedo a equivocarse al hablar ante los demás? A. Muy frecuentemente. B. Frecuentemente. C. Ocasionalmente. D. Raramente. Cuarto. ¿Explico con claridad el mensaje a transmitir? A. Muy frecuentemente. B. Frecuentemente. C. Ocasionalmente. D. Raramente. Quinta. ¿Su voz se escucha fácilmente en el aula? A. Muy frecuentemente. B. Frecuentemente. C. Ocasionalmente. D. Raramente. ¿Explica correctamente a la hora de hablar? A. Muy frecuentemente. B. Frecuentemente. C. Ocasionalmente. D. Raramente. Séptima. La falta de preparación de un tema le produce inseguridad al expresarse. A. Muy frecuentemente. B. Frecuentemente. C. Ocasionalmente. D. Raramente. Octavo. Cuando va a hacer una exposición, prepara el tema. A. Muy frecuentemente. B. Frecuentemente. C. Ocasionalmente. D. Raramente. Reflexión. La influencia de un estado anímico es el resultado de un buen discurso. Espero que esta clase les haya ayudado a fortalecer sus conocimientos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.